Bien. Bueno, démosle la bienvenida a nuestro invitado. Así es, al máster Henry. Máster, abogado, periodista, Carrascal. consultor político. Simplemente amigo, simplemente Henry Carrascal, nada más. ¿Cómo le va, Henry? Ay, mi querido, Carlita, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Yo siempre me siento honrado cuando estoy en este set. Muchísimas gracias, Henry. ¿Cómo analizar la situación del país? ¿Cómo arranca el presidente Daniel Noboa su gobierno, a pesar de que tiene 12, 13 días en el poder? ¿Cómo ver las primeras acciones de este gobierno? Bueno, hay mucha intriga por conocer cuál es el derrotero, cuál es el camino, el sendero que va a seguir el señor Noboa, porque se ha mostrado muy reservado, ¿no? Por ese lado le doy cierta razón. Dedíquese a trabajar, señor Noboa. La prensa en este momento es secundaria. Lo prioritario, lo objetivo, lo demandante es solucionar los problemas más acuciantes del país, relacionados sobre todo a seguridad, a esa precarizado sistema de salud que tenemos, a las escuelas cayéndose a pedazos. Eso es prioritario. Usted no destine su tiempo valiosísimo en este momento a atender entrevistas que más bien pueden tergiversar sus objetivos y sus proyectos. Usted háblele al pueblo, háblele a la ciudadanía directamente, utilice sus propios canales de comunicación, designe a voceros estrictamente para hablar lo necesario e, insisto, permita que sus obras, sus proyectos hablen de su gobierno. Eso casi no existe en este momento. Hay un secretario de comunicación el que está haciendo vocería, pero hay cosas por decirte. Yo lo decía hace un rato en un análisis que hacíamos con Carla, el tema de la reforma tributaria. Casi nadie ha hablado de ese tema, ¿no? El presidente de la República mandó su proyecto de reforma, pero no lo han socializado. Los ecuatorianos no están enterados de lo que va a ser esa reforma, si va a beneficiar al pueblo o va a beneficiar solamente a unos cuantos deudores de impuestos. Bueno, hay partes interesantes, yo le he leído, hay partes interesantes en la reforma, como eso de estimular a ciertas empresas para que puedan contratar a jóvenes, de crear unas zonas francas con prebendas tributarias para también aumentar el nivel de contratación de empleos, ¿no? Pero no dicen cuántos puestos de empleo. Claro, bueno, hablaban hasta de 180.000 empleos, ¿no? Bueno, me parece una cifra exagerada, pero en todo caso lo que preocupa a Jaime también son esas exenciones tributarias, ¿no? Y hay voces de los expertos en la materia que advierten con cuidado, pues se va a beneficiar la propia corporación de eso, ¿no? En todo caso, pues vamos dándole el beneficio de la duda a este gobierno. Recién está empezando, ha lanzado este proyecto y sí creo que con la intención sana, pues, de procurar empleo. Nuestra juventud, parte de los índices delictivos es que nuestra juventud está en las casas o está en las barriadas sin nada que hacer. No están dedicándose a algo productivo, ¿no? El empleo, el trabajo es dignidad, es dignidad. Consecuentemente, es un acierto del señor Noboa priorizarlo dentro de sus actividades, ¿no? Claro. Eso es lo que espera todo el pueblo ecuatoriano, que con ese proyecto de ley que desde el punto de vista de algunos analistas económicos dicen que no va a resolver los problemas. Pasemos a otro tema, mi estimado Henry Carrascal, el tema de la Asamblea Nacional. ¿Cómo ves tú el trabajo que está haciendo esa mayoría dentro de la Asamblea? ¿Tú crees que ese trabajo que está haciendo la mayoría, donde se conformó ya las autoridades de la Asamblea, vaya a perdurar por mucho tiempo? Sí, y habría que hacer veo pitonizo o futurólogo como para saber eso, ¿no? Nuestra Asamblea en los últimos tiempos ha demostrado una intensa movilidad, ¿no? Y ser impredecible
y ciertamente pues uno no podría saber para dónde se podría dirigir esa mayoría o si se podría conformar otra nueva mayoría a futuro. Déjenme complementar un comentario suyo. Sí, ciertamente este proyecto tributario, Jaime, no va a solucionar el problema de caja, el cash que está necesitando en este momento el gobierno, ¿no? Pero, mire, el Fondo Monetario Internacional tiende a salvar a gobiernos de derecha. El Fondo Monetario Internacional está obsesionado para que no se le forme ese eje Buenos Aires, Sao Paulo, Bogotá, México. Ya lo logró con Argentina, ¿no? Va a salvar y va a apuntalar. Te salva, al pero ¿a qué gobierno de costo? Milei. ¿A qué costo? Pues, sí, eso habría que ver. Va a apuntalar al gobierno de Milei. Lo va a apuntalar también al gobierno de Noboa, ¿no? Entonces, por ahí va a tener algún respiro con ese flujo que se necesita, ¿no? Entonces, por eso le digo, el Fondo Monetario Internacional, con ese actor principal que tiene, que es Estados Unidos, va a tratar de romper el eje socialista, apuntalando financieramente a los gobiernos de derecha. Y el gobierno de Noboa no va a ser la excepción en recibir, en favorecerse con ese auxilio financiero que le va a hacer el fondo, ¿no? Ahora, con respecto a su pregunta, claro, yo le escuché la otra vez al economista Rafael Correa en una entrevista que daba a Telesur, decir pues que está de acuerdo con las mayorías porque había un rehén, Jaime y Carla, había un rehén de por medio que era el pueblo ecuatoriano. La población está sufriendo mucho, la población se está desangrando económicamente, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, él, en función de eso, apoyaba estos pactos y estas alianzas en la Asamblea para darle una elemental gobernabilidad al régimen. Estas declaraciones del principal actor de la Revolución Ciudadana son, a mi juicio, meritorias, porque continuar preocupado por una población que hasta hace poco le dio las espaldas mayoritariamente, pues no, es altruista, está en la frontera con el altruismo, ¿no? Entonces, no hay que dinamitar eso, no hay que atentar contra esa alianza. Los pueblos que se desarrollan y que progresan, Carla y Jaime, son los pueblos que alcanzan acuerdos mínimos. Una división permanente terminaría destruyendo al Estado, ¿no? Pero bueno, todo acuerdo, mi querido Henry, buenos días, siempre va a tener líneas rojas desde el pensamiento de cada uno de los partidos. ¿Hasta dónde tienen que llevarnos esas líneas rojas? Tú, no sé si la palabra es correcta, pero un poco aseguras que el gobierno de Noboa es un gobierno de derecha. Hemos tenido algunas disyuntivas, algunos de nuestros invitados nos dicen no. Daniel Noboa es un hombre de centro izquierda, ¿no? Y lo han aseverado. Entonces, ¿hasta dónde van a llegar esos acuerdos? ¿Será que en 6, 8 meses más, cuando empiece un año preelectoral, se van a romper esos acuerdos, esas líneas? Sí, mire, puede ser y no puede ser. Sin embargo, mi querida Carla, yo le doy una recomendación honesta, sincera, de bona fide al señor Noboa. Concéntrese, por favor, en las que son sus competencias exclusivas, en las que no dependa de la Asamblea Nacional, como salud, educación y seguridad. Con que usted repare, con que usted apuntale estos 3 sectores de la sociedad, ya el Estado, el pueblo estaría muy agradecido con su gestión, ¿no? Abastezca de los insumos necesarios a los hospitales. Trate de reestructurar la educación, trate de apuntalar a las escuelas y colegios que se están cayendo a pedazos. Equipe muy bien a la Policía Nacional. Esas 3 competencias son exclusivas del Estado central. Para eso no necesita de la Asamblea Nacional. Entonces, encamínese, enrúmbese por ahí, ¿no? Porque si comienza a tratar de desarrollar proyectos en los que usted solamente va a ser un colegislador más, pues en ese momento pues va a tener
esta barrera que a veces es infranqueable de la Asamblea Nacional, pues, ¿no? Por no decir una suerte de extorsión y chantaje. Y en base a esa recomendación, mi querido Henry, que le acabas de dar pues al presidente Noboa, es necesario que cuente con un equipo y con gente con perfiles y con conocimiento de la cosa pública. ¿Tú crees que en este momento ese gabinete que él ha conformado tiene conocimiento, va a responder a las necesidades del país? Mire, es un gobierno mayoritariamente de personas jóvenes. La otra vez le escuché a un estudiante decir, Jaime y Carla, es momento de nosotros. Ya la generación pasada estaba destruyendo el país que a nosotros nos toca vivir. Tenemos derecho de escoger a nuestros gobernantes, tenemos el derecho también de gobernar, y ¿saben lo que me dijo? También tenemos el derecho de equivocarnos. También tenemos el derecho de equivocarnos. Lo que han hecho los políticos viejos, ¿no? Permítanos, exactamente, permítanos aprender al andar. Entonces, este país ya es prácticamente de ellos. En las próximas elecciones usted va a ver una gran cantidad de jóvenes que nuevamente van a votar, como lo hicieron ahora, van a votar por primera vez, ¿no? Entonces, lo que sí les recomiendo a esa juventud es que por favor lean un poco la historia reciente para no reproducir ciertamente los errores pues que propició nuestra generación. Que estudien ¿no? la política. Que estudien la política, ¿no? Para Henry, reproducir los aciertos y evitar los errores. Henry, las potencias más grandes del planeta son los presidentes o los líderes son políticos que están arriba de la tercera edad. Sí. El presidente de Estados Unidos tiene 80 años. El presidente de China es una persona que ya pasa a los 65. El presidente de Rusia también. Jaime, ¿le habrán dado resultados esos hombres allá, esos países? Acá no han dado tantos resultados. Las personas que ya son de esos niveles de edad. ¿Me explico? Pero tú tienes en el fondo razón. Los países, al menos usted ve los países asiáticos, ¿no? Que privilegian esta filosofía confuciana, son los que logran fusionar la experiencia de la añejez con el dinamismo de la juventud. Si las dos cosas están en plena sinergia, si las dos cargas cualitativas se entienden bien, el progreso es lo que le espera a ese Estado, como ha ocurrido con Corea, como ha ocurrido con Japón, como está ocurriendo en cierto grado con China o con los países indochinos. Entonces, fusionar la experiencia de las canas, de la añejez, con el dinamismo, el ímpetu, la creatividad y el conocimiento abundante que ahora tienen los jóvenes, esa puede ser una fórmula exitosa que nos propicie el progreso finalmente a este país, pues que tanto se lo merece. Henry, ¿qué es lo que tiene que enfocarse la Asamblea? Tiene que legislar, pero también fiscalizar. Y esa fiscalización gira en torno a las diferentes propuestas de juicio políticos. ¿Tú crees que ese debe ser realmente el enfoque de la Asamblea en esos momentos? Yo pienso que hay otras prioridades, Carla. Sin embargo, pues parte de la condicionante para que se mantenga esa mayoría es el juicio político a la fiscal general de la Nación, ¿no? No sé si ella antes renunciará, porque ciertamente ya hay un desgaste de la Fiscalía. La Fiscalía ha asumido, esta es una crítica, créanme, que edifica, ¿no? La Fiscalía ha asumido casi que un rol político. La han llevado a eso a la Fiscal General de la Nación, ¿no? Ha caído lamentablemente en esa trampa de asumir un rol confrontativo. Cuando los fiscales usted ve en cualquier parte del mundo, en los países incluso de la región, los fiscales generales se mantienen en reserva, hablan solamente a través de sus dictámenes, elaborados con técnica jurídico-penal,
Entonces no están a cada momento sobreexponiéndose en los medios y confrontando con fuerzas políticas, ¿no? Eso le resta el andamiaje técnico-jurídico que debería tener un fiscal y comienza a asumir un peligroso rol político que por supuesto no le compete en nada a una entidad como la Fiscalía, no como la Vindicta Pública. ¿Se debe entonces llevar a cabo no el juicio de la fiscal o tú crees que ella debe tomar una decisión más salomónica? No tengo un criterio formado todavía sobre eso, Carla. Me gustaría revisar primero las causales o las motivaciones que van a impulsar a las bancadas del Legislativo, también el informe que produzca la comisión pertinente del Legislativo para poder definir un criterio, ¿no? Si es que la fiscal finalmente debería ser sometida a un juicio político o no. Bueno, aparte de ser abogado, consultor, eres diplomático y conoces muy bien el ejercicio de las misiones diplomáticas. Y esto girando en torno pues a el presidente y a la vicepresidenta Verónica Abad. Desde tu criterio, ¿esa designación es oportuna? ¿Va a aportar realmente en algo dentro de las relaciones internacionales, ayudar un poco a esa paz entre estos dos países como es Palestina e Israel? Bueno, uno tiene que ponerse en parte en el lugar del presidente y vaya que tiene que haber sufrido en la campaña teniendo a Verónica Abad hablando a cada momento y muchísimos votos le tiene que haber restado. Yo le aseguro que varios de los agentes comunicacionales del señor Noboa tienen que haberle suplicado que por favor se calle, que por favor ya no dé más entrevistas, porque a cada momento que decía que iba a privatizar la salud, que iba a privatizar la educación, eso era una merma notable para los indicadores o para los índices de la campaña de Noboa, ¿no? Entonces, por ese lado, uno hasta cierto punto comprende que si fue incontrolable en la campaña la señora Abad, la tenía en la mira. Ahora acá pues iba a haber una suerte de boicot y de motosierra permanente, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, pero sí pienso que debió haberle dado alguna designación que le produzca más al país, ¿no? En todo caso, la señora Abad también asumió un triste rol, porque si ella se sentía denigrada o disminuida, lo digno era haber renunciado, ¿no? Lo digno, y no, nadie le va a creer que no, que el Ecuador votó por la fórmula, no, por ella no votó nadie, ¿no? Por ella habrá votado un reducido número de personas, ¿no? Realmente votaron por la propuesta de Noboa y también hubo un voto, como siempre, anticorreísta, ¿no? Que terminó inclinándose por la propuesta de Daniel Noboa. Entonces, si ella optaría por una solución digna, pues contemplaría la dimisión, contemplaría la renuncia a la vicepresidencia si es que se cree vilipendiada, si es que ella se cree pues humillada con esta designación, ¿no? Pero bueno, eso no está en los planes de Verónica Abad. De pronto está esperando que llegue el momento de la reelección de Daniel Noboa, donde pues él tenga que pedir su respectiva licencia y a ella le tocaría asumir la presidencia. Quizás ese es el momento por que 2 esperaría meses. ella. Por 2 meses, ¿no? Tal vez esa ¿Qué es la puedes aspiración, hacer? tal vez esa es la aspiración de ella. Pero, en todo caso, por ahora debe preocuparse en justificar plenamente todo lo que el erario nacional va a financiar en ella, en su misión, ¿no? Porque ahí seguramente se irán más de 10.000, 20.000, 30.000 dólares mensuales, ¿correcto? En ella y en el reducido equipo de seguridad. En el reducido equipo que seguramente se le va a asignar, ¿no? Entonces, personal. Ella va a tener que justificar eso. Y con entereza debe decirle al país si está preparada o no para asumir esa designación. Porque si no está preparada, como más o menos le he entendido, pues entonces significa que el sueldo que ella va a recibir, que el equipo, el financiamiento que va a apuntalar a su equipo, pues
va a ser dinero botado, ¿no? Y eso sí es preocupante para un país que financieramente se está desangrando. Henry, ¿qué va a pasar si el presidente Noboa no cumple con su plan de gobierno que propuso en campaña para el 2025? Porque él está hablando también de que va a ser candidato en el 2025. Bueno, le reitero mi recomendación. Concéntrese solamente en las competencias que son exclusivas del Estado central, de su gobierno, y que no va a depender de la Asamblea Nacional. Educación, salud y seguridad. Y también el sector estratégico de la energía. Devuélvale la luz al país después de estas tinieblas en que lo va a tener que extraer, en las que estamos, ¿no? Y con eso pues podría aspirar una reelección. El tiempo es muy corto. No se bifulque, no amplíe su cartera de proyectos en algunos irrealizables. Concéntrese en lo más apremiante, en lo que más necesita la población que se solucione, ¿no? Porque si de pronto comienza a hacer varias cosas medianamente, mediocremente o mal, pues tenga la seguridad pues que el castigo está a la vuelta Henry, de la esquina, ¿no? Dentro de su plan de gobierno que presentó, él hablaba también de equipararle los sueldos a los jubilados que ganan menos del básico. En este momento no hay recursos económicos ni siquiera para pagar los salarios al sector público. ¿Cómo puede cumplir con esa oferta de campaña? Mire, la boya salvavidas va a llegar de parte del Fondo Monetario Internacional y le apuesto que en esta ocasión sin muchas imposiciones de sacrificio social, simplemente para salvar a un régimen de derecha. Primero. Segundo, tiene que haber heredado algo del padre. Y el padre, Alvarito, ¿qué es lo que decía? Nadie me gana a mí en hacer plata. Nadie me gana a mí en hacer plata. Le tomamos la palabra a Álvaro Noboa, que nos ha legado a su hijo para manejar los designios del país. Estoy seguro que si algo tiene que haber legado Daniel Noboa de su padre, es justamente esa habilidad. ¿Y cómo Nadie le gana para hacer plata. ¿Y cómo aplicarla en el poder? Esa frase. Primero, pues que ya tiene el auxilio del Fondo Monetario Internacional. Pero no hay almuerzo gratis. Eso se lo aseguro, ¿no? No hay almuerzo gratis. Yo sé. Es más endeudamiento para el país, ¿no? Pero, vamos a tener que pagar todo eso nosotros. Henry, pero a través de los acuerdos de la Asamblea, luego con el proyecto de ley, el riesgo país un poco se ha elevado, no ha bajado. Entonces tampoco podemos estar tan seguros, básicamente, que los organismos multilaterales van a estar de acuerdo en todo y que realmente va a recibir el apoyo, porque como tú mismo lo acabas de decir, estamos sobreendeudados. Los Noboa han sido una familia que ha promovido empresas transnacionales. Yo estoy seguro que van a gravitar esas relaciones que tiene la familia Noboa con muchos inversionistas y con muchos empresarios de otros lugares, y con la promoción, con el impulso de estas zonas francas que contempla este proyecto tributario, podrían estar arribando nuevos capitales al Estado, ¿no? Esperemos que así sea. Créame que yo mantengo la esperanza y la ilusión de que este gobierno le vaya bien, porque como dijo el economista Rafael Correa, el pueblo está sufriendo, la población se está desangrando. Hay que dejar diferencias políticas o ideológicas a un lado para ponernos de acuerdo elementalmente en lo básico, en salvar a la población, darle un poco de oxígeno, ¿no? Entonces, por ahí usted tiene varias líneas en las que el señor Noboa puede soportar su gobierno y también el flujo de liquidez. Todo el país quiere que le vaya bien al gobierno, porque si le va bien al gobierno, nos va bien a todos, ¿no? Pero en todo caso, ¿qué pasa si fracasa? Este es un gobierno de derecha, aunque el presidente dice que es de centro o centro-izquierda, pero es un gobierno de derecha. En la próxima, la posibilidad de que venga un gobierno progresista es evidente. No se sabe. Usted no sabe si va a ser... Con lo que pasó en estas últimas elecciones, usted ya sabe que tiene un pueblo, un electorado totalmente impredecible.
Así es. Totalmente impredecible. Entonces no se sabe si es que va a salir un outsider o no se sabe, puede ser que usted lo tome como una barbaridad lo que voy a decir. No se sabe si es que el mismo Lazo se recandidatice para el 2025, llegue a la segunda vuelta con el correísmo y termine ganando. No se sabe. Este pueblo realmente es impredecible y hasta cierto punto, políticamente, muy inmaduro. Muy inmaduro. Entonces... Aquí cabe esta frase, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Por supuesto, completamente de acuerdo, ¿no? Entonces, les tocará, si se niegan a leer historia, les tocará ir aprendiendo de los errores que se van a reproducir y que ya hubo en algún momento, ¿no? Pero como no los conocemos, simplemente por no darle un vistazo a la historia reciente, pues estamos condenados a repetirlo, ¿no? Carla, ¿alguna otra inquietud? Bueno, mi querido Henry, con esas aclaraciones que nos has dado, esas precisiones y esa recomendación al presidente, podríamos entonces decir que él tiene 3 ejes específicos el cual debe enfrentar para una posible reelección a la que de pronto tú le ves posibilidades. Y uno adicional, otra recomendación. Es momento, Jaime y Carla, que nosotros, los ciudadanos comunes, aportemos con recomendaciones, ¿no? No que empecemos cuestionando al gobierno de Noboa. Una recomendación adicional. Gran parte del desempleo, presidente Daniel Noboa, pasa porque no preparamos en las universidades a los profesionales que demanda la industria ecuatoriana. Haga un estudio de mercado laboral y obligue a las universidades públicas a que oferten las carreras que sí tienen empleabilidad, que sí van a tener posibilidades de empleo. Y a las carreras que ya están saturadas, pues disminúyales el ritmo. Pero no puede ser que la industria esté totalmente divorciada, que el aparato productivo esté totalmente divorciado de las universidades. Las universidades deben comenzar a preparar a ese técnico, a ese tecnólogo o a ese profesional que demande el aparato productivo ecuatoriano. Gran parte del desempleo, insisto, pasa por ahí, porque estamos graduando, estamos botando al campo laboral a profesionales, a técnicos, a tecnólogos, cuyo campo ya está absolutamente saturado, ¿no? Entonces, propicie un estudio del campo laboral ecuatoriano y obligue a las universidades ecuatorianas a procurar profesiones técnicas, tecnológicas, profesionalizantes para formar a estudiantes que realmente demanda el aparato productivo ecuatoriano. Henry, queremos agradecerte por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. El agradecido siempre soy yo y felicitaciones, Carlita y Jaime. Gracias al máster Henry Carrascal, aquí en el espacio Los Especialistas de Ecuador en Directo, Carlita. Así es, mi querido licenciado de la Cruz. Bueno, ahí hay unas recomendaciones para el presidente. Efectivamente, sí, él tiene que enfocarse en las cosas urgentes y emergentes de este país, porque ese es el clamor del pueblo y es lo que esperamos los ecuatorianos. Correcto. Sobre todo en esa materia de seguridad que en estos momentos se vuelve un eje transversal, porque sin eso no es difícil. Funciona la economía. Que se reactive la economía es difícil si no hay seguridad. No se olvide de poner el like